A esta hora que está pasando con un conflicto que vos bien señalabas, Pamela, lleva 11 días, el fin de semana hubo ataques, intervino Estados Unidos, atacó 3 centrales iraníes, clave para lo que es el enriquecimiento de uranio. ¿Cuál es el conflicto de fondo? Para explicarlo lo más breve posible, Israel tenía información o considera que Irán estaba enriqueciendo uranio, pero no para fines, estamos hablando, inclusive hablaba de médicos, sino para crear armas de destrucción masiva. Y con eso es que comienza el conflicto de Israel con Irán, donde interviene posteriormente Estados Unidos, y ahí obviamente todo el mundo cree que se desata la Tercera Guerra Mundial. Pero siempre Argentina tiene, también en cada uno de los conflictos, tiene un protagonista, y no es un protagonista menor. Vamos a contarte quién es el argentino amenazado por el régimen iraní en las últimas horas, donde Irán dice que una vez que el conflicto termine, van a ir por este hombre. Él se llama Rafael Grossi. Vos sabés que él es un egresado del ISEN, del Instituto Superior de Diplomáticos de la Argentina. Durante años fue diplomático de carrera. Su último destino fue Austria, hasta que finalmente integró en 2019 el titular de la Organización Internacional de Energía Atómica. Este organismo, ¿sabés lo que hace? Controla a nivel mundial que los países que justamente enriquecen uranio lo hagan para fines médicos o para fines de investigación, no para hacer armas nucleares. Él tiene que ir a cada uno de los países a determinar eso. Inclusive fue a Irán e hizo un informe donde él, entre otras cosas, lo que detalla es: no tengo la información definitiva. Vamos con las declaraciones de él del último fin de semana, porque es importante lo que él dice. El régimen iraní dice que el informe que él presentó, en parte, fue lo que provocó el conflicto. Y la pregunta que le hace la colega Elisabetta Piqué en una entrevista muy interesante estos últimos días en el diario La Nación es: ¿Irán estaba fabricando una bomba? Que esto fue lo que desata el conflicto. Y él dice, textual estoy poniendo, la respuesta es: en este momento no, pero sí tenía muchos elementos conducentes a ella. Con esto y el informe que presenta Rafael Grossi, argentino, diplomático de carrera, el hombre que en 2019 integra el organismo que define si hay países que están haciendo bombas nucleares y enriqueciendo lo que es uranio para eso, se agarra y toma Israel, e Israel determina que en realidad lo que Irán está haciendo es la fabricación de una bomba y que por lo tanto hay que desactivar esta amenaza mundial. Y el fin de semana interviene los Estados Unidos para, con su armamento, destruir 3 centrales nucleares clave, pero también destruir, que están bajo tierra, porque es elementos sumamente peligrosos, para destruir también los búnker donde se guarda el uranio enriquecido para hacer la bomba. Trato de explicarlo lo más simple posible, lo haces, María, pero para que se entienda, el conflicto es mucho más profundo. Ahora vamos a hablar con un especialista. Esto obviamente que va a generar en el mapa geopolítico problemas graves, si es que estamos a un punto de la Tercera Guerra Mundial o no, pero lo que sí tiene que quedar en claro es que el mundo está en vilo por esto, y por supuesto vamos a charlar con un especialista sobre este tema, Adalberto Agosino, que es doctor en ciencia política. Le agradecemos gentilmente que nos atienda. Buen día, un gusto, ¿cómo le va? Gracias por convocarme. Gracias, Adalberto. ¿Dónde estamos hoy en este conflicto? ¿Estamos al borde de una tercera guerra mundial? Bueno, eso es difícil de decirlo, de determinarlo. Yo creo que no, que sí estamos en una etapa particularmente conflictiva de la situación internacional mundial, con conflictos abiertos en Europa y en el Medio Oriente. Pero quiero ser optimista y no pensar en una guerra nuclear, una tercera guerra mundial. Perdón, María, ¿qué determina eso, una guerra? ¿Qué determina? Bueno, yo que creo que hay una firme voluntad de Rusia de no intervenir en Medio Oriente, de buscar una
paz negociada, favorable por supuesto para el Kremlin en Ucrania, y de no ir más allá en esta situación conflictiva que a nadie lo beneficia. A Rusia no le beneficia en este momento involucrarse en otros escenarios más allá de Ucrania. Claro. China está en un proceso de avance comercial, sí, por supuesto, mantiene un instrumento militar importante, pero es todavía en términos militares nada más que una potencia regional, sin capacidades de despliegue global como para intervenir en algún tipo de conflicto. Así que en este momento Irán pareciera estar solo, Claro. con algunos aliados, pero aliados que en definitiva no van a intervenir para modificar el cuadro de situación que es desfavorable para Irán. A diferencia, por supuesto, de lo que usted plantea de Israel, donde al principio pareció que Trump solo lo miraba desde afuera hasta que decidió atacar el último fin de semana 3 lugares estratégicos de justamente de Irán. Ahora, quiero preguntarle lo siguiente. El resto del mundo, ¿cómo tiene que mirar y cuánto le tiene que preocupar este conflicto? Porque se habla de posible desabastecimiento en combustibles y que ya está pasando en la Argentina un incremento de las naftas promedio de un 5%. Bueno, creo que el tema del combustible está un poquito, como diría, un poquito inflado. Hay mucha especulación con este tema. No me parece de ninguna manera de que Estados Unidos ataque la infraestructura petrolera de Irán, porque provocaría, sí, indudablemente, una crisis del petróleo y un aumento del combustible, lo cual no favorece a la economía americana. Tampoco creo que Irán finalmente termine cerrando el estrecho de Hormuz, porque entonces significaría que no va a poder exportar petróleo, que no va a poder abastecer de petróleo y gas a su aliado China, y también se quedaría sin recursos para continuar la guerra. Así que algunas cosas son más declamatorias que efectivamente factibles de llevar a cabo. Adalberto, ¿esto puede terminar lo que es el régimen iraní? Porque Estados Unidos, Trump dice, nosotros no queremos cambiar el régimen, pero sí claramente está metiendo mucha presión y obviamente está señalando que los ataques pueden continuar. Estamos hablando que más allá de si enriquece o no uranio para hacer una bomba nuclear, que detrás haya una intención de terminar con el régimen de los ayatolá. El régimen de Irán es una dictadura. Como todas las dictaduras, las agresiones externas le sirven para cohesionar el frente interno. No me imagino a un pueblo saliendo a cambiar de régimen político en medio de una guerra con un enemigo tradicional como pueden ser los Estados Unidos o Israel. Así que no me imagino un cambio de régimen a corto plazo. Sí, indudablemente una derrota militar también le va a costar mucho al régimen iraní a futuro para su frente interno, pero no en el corto plazo, no en el medio de este conflicto. Así que yo creo que podríamos descartar un cambio de régimen. De hecho, Trump ha ido modificando su discurso, primero radicalmente diciendo, bueno, no es posible la paz con este régimen despótico, y después diciendo, bueno, la verdad que si cambian de régimen va a ser mucho mejor, pero si no, igual podemos llegar a algún entendimiento diplomático. Adalberto, para la gente que lo ve por televisión, que lo presiente, que lo vive, digamos, con lo que finalmente se ve en lo concreto, no sé, recordando un 11 de septiembre, ¿qué se puede esperar? Digo, hay que tener temor por futuros atentados. Y hablo puntualmente de esto de la intervención de Estados Unidos, porque también las autoridades allí dijeron que los estadounidenses, los norteamericanos, tienen que tener cuidado en donde estén residiendo. ¿Es un poco exagerado pensarlo de esta manera? ¿Es probable, es posible que Irán intente generar un atentado en los Estados Unidos? Bueno, es poco probable, pero yo no lo descartaría de ninguna manera.
Lo que ocurre es que ahora el gobierno de Irán tiene la necesidad de dar algún tipo de respuesta para salvar la cara. Es decir, no puede aceptar que le bombardeen sus plantas nucleares y decir, bueno, acá no pasa nada, nos sentamos y llegamos a un entendimiento. No es tan sencillo. Más, vuelvo al esquema, es una dictadura, tiene un frente interno complicado, etcétera. Así que yo creo que algún tipo de respuesta, de retaliación por parte de Irán hay que esperar. Claro. Aunque sea mínima para salvar la cara. Bueno, y sumo, en ese sentido, sí. Y sumo una consulta de mi compañera, pero planteándolo en Argentina. ¿Puede ser Argentina un blanco de Irán teniendo en cuenta los 2 atentados que hemos tenido a la Embajada de Israel, a la sede de la AMIA? Se lo pregunto en función de que la semana pasada estuvo aquí Carlos Rucauf e ensayó un análisis pormenorizado de que habría que tener o prestar atención a que la Argentina pueda ser un blanco en este conflicto. Bueno, indudablemente, muy bien como usted ha recordado, Argentina es el único país de América Latina que ha sufrido un atentado terrorista, y no sufrió uno, sufrió 2, y los 2 apuntan a Irán, sin duda. También tenemos que tener en cuenta que Argentina es el país que más firmemente ha apoyado a Israel y que mantiene de alguna manera digamos así, una relación diplomática tensa con Irán, yo diría casi de hostilidad. Y que Irán tiene importantes aliados en Venezuela, Cuba, Bolivia fundamentalmente, y en menor medida, pero con cierto grado de simpatía, por parte de Chile. Esto hace que uno pueda pensar que desde alguno de esos lugares podría forjarse algún tipo de amenaza contra la Argentina, especialmente en Paraguay, donde Hezbollah tiene una estructura de recaudación de fondos muy importante. Así que yo creo que si hay algún país de América Latina que se tiene que preocupar por algún tipo de acción terrorista iraní, es la Argentina. Adalberto, quiero, perdón Juli, porque quiero enlazarlo lo de Argentina con un argentino, porque empezamos contando el conflicto, Adalberto, que está la mira puesta en Rafael Grossi, el titular de la Organización Internacional de Energía Atómica, porque a tal punto el principal asesor de Ali Khamenei, del Supremo Persa, de allí de Irán, dijo, una vez que termine la guerra nos ocuparemos de Grossi, Rafael Grossi, el argentino, diplomático, que desde el 2019 es el titular de la Organización Internacional de Energía Atómica, que hizo un informe que algunos señalan que, como él mismo dice, cómo leyeron el informe, Israel considera que Irán estaba fabricando armas de destrucción masiva, enriqueciendo uranio por demás. Por el otro lado, él no dice, no tengo la certeza, pero sí Irán ha incumplido ciertas normas que hemos pedido desde el organismo y lo amenazan. ¿Cuánto realmente de esto se puede cumplir, teniendo en cuenta que estamos hablando de un hombre argentino que tiene un rol clave en este conflicto? Al menos lo culpan de que su informe haya despertado este último conflicto. Bueno, separemos, ahí hay 2 temas, vamos a analizarlo un poquito rápido y por separado. Primero, yo la verdad que me preocuparía mucho por la seguridad de Grossi, porque los iraníes son de tomar esas venganzas personales. Exacto. Y ustedes habrán visto que últimamente en el mundo las guerras terminan con o incluyen atentados personales a los protagonistas. Ya no es como antes, que digamos así, que morían los soldados en la primera línea de combate, ahora mueren los generales en su dormitorio antes de que empiecen las hostilidades. Así que quizá la situación de Grossi sea parecida, similar, o tenga algún vínculo con el autor de los versos satánicos, Salman Rushdie, que también fue condenado por una fatua del entonces Ayatollah Khomeini, y debió pasar su vida ocultándose. Y creo que lamentablemente para Grossi esto es una alternativa. Bien, este es un tema. El segundo tema,
El segundo tema es el informe. Ese informe no es determinante para hablar de que Irán estaba preparándose para tener armas nucleares y vectores misilísticos para trasladar esas cabezas nucleares. Irán lo estaba haciendo, de eso no hay duda. Hay pruebas suficientes tanto de la inteligencia israelí como de la inteligencia americana. Yo creo que este involucramiento de Estados Unidos es porque Israel no tenía más alternativas para evitar que Irán llegara a tener armas nucleares que hacer un ataque preventivo, y quizá para destruir la base de Fordham hubiera necesitado un armamento nuclear. Claro. A los efectos de que Israel no utilizase armas nucleares, es que Estados Unidos interviene, pone su armamento estratégico y de esta forma de alguna manera neutraliza las plantas de producción. Bien. Adalberto, un poco teniendo presente que usted de manera, digo, con el análisis para tranquilizar, y tal vez no ve un contexto de Tercera Guerra Mundial como pasa con otros analistas, vamos a tener que acostumbrarnos, tiene la palabra que estoy usando y me sorprendo, pero vamos a tener que acostumbrarnos a vivir este tipo de conflictos, porque el de Rusia y Ucrania no se ha cerrado, Israel lo mantiene en Franja de Gaza con el grupo terrorista Hamas, ahora se genera el de Israel con Irán, y todo el tiempo se están abriendo nuevos frentes. ¿Vamos a tener que convivir en este mundo todo el tiempo con guerras de este tipo? Yo creo que por lo menos en la presente década sí. Indudablemente el tema en Medio Oriente, en Gaza y demás, está muy lejos de una solución. Todos estos conflictos en Medio Oriente, aparte de la destrucción material, que es fabulosa, sobre todo en Gaza, dejan unas secuelas de odios, de rencores profundos, que llevan a conflictos prolongados en el tiempo. Lo mismo va a ocurrir con Ucrania. Rusia se va a quedar con una porción considerable del territorio de Ucrania. Sí. Ucrania no se va a resignar fácilmente a esto. No es que va a correr la cortina y va a empezar de nuevo una relación. No, ahí va a quedar una herida abierta, un motivo de resentimiento y de hostilidad continuo entre Ucrania y Rusia, que va a envenenar las relaciones de Rusia con el resto de Europa. Bueno, y tomo esta última frase suya de envenenar las relaciones de Rusia con el resto de Europa. Tengo entendido que hoy va a haber una reunión cara a cara de uno de los principales jerarcas del régimen iraní con Vladimir Putin. ¿Cuánto realmente puede darse de que Putin, que ya tiene un frente abierto de conflicto con Ucrania, decida intervenir en el conflicto entre Irán e Israel? Porque hubo conversaciones, pero hoy se ven cara a cara. Hoy va un enviado de Jamenei, va a verse con Vladimir Putin para ver si puede intervenir también, buscar el aliado que le falta a Irán en este conflicto. No creo de ninguna manera que Putin se involucre en este conflicto en forma activa. Lo que sí pueden estar conversando es el futuro de los materiales nucleares que tiene Irán, y que no quiere que caigan, no quiere entregárselos a Estados Unidos o a Occidente. Quiere salvaguardarlos, y probablemente Rusia sea el lugar donde los pueda almacenar o los pueda tener en reserva para una segunda etapa a futuro. Porque tengamos una cosa en claro, Irán va a seguir buscando la bomba nuclear. Ahora se retrasará este proceso, firmará convenios, asegurará que no lo va a hacer, y dentro de 5 años va a empezar el proceso nuevamente. Es decir, ni bien vea la posibilidad lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Irán está convencido que tiene que tener armas nucleares para que no le pase lo que le pasó el viernes pasado, es decir, que entran aviones americanos y bombardean impunemente su territorio. Irán
quiere las armas nucleares probablemente como un elemento de autodefensa. Bien, claro que para Israel esto no es aceptable porque dice un Estado que no nos reconoce, que nos quiere destruir, si tiene armas nucleares en cualquier momento nos va a destruir. Bien, ya para ir cerrando, Adalberto, y muchas gracias, le pregunto, este vínculo tan cercano de nuestro presidente Javier Milei a Israel y el apoyo abierto del gobierno, ¿nos puede traer algún tipo de consecuencias? ¿Suma, resta? Argentina siempre se mantuvo al margen. Bueno, la verdad es que estamos en un conflicto, pero estamos entre los buenos, ¿sí? Es preferible, en todo caso, si tenemos que tener un alineamiento internacional, es preferible un alineamiento con Estados Unidos, con Israel y con el mundo occidental. Bien. Y los países serios, y no un alineamiento como teníamos hasta hace un par de años, donde íbamos de la mano de Irán, de Venezuela, de Cuba, hasta nos ofrecíamos hacer la puerta de entrada de Rusia. Y solo le sumo un dato, perdón. Pareciera ser que la Argentina es pendular. Que esto estará alineado. O vamos muy hacia un lado o muy hacia el otro. Que estos están alineados con Israel y con Estados Unidos. También tiene ahora la Ciudad de Buenos Aires, con la cobertura y la protección de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, de 160 puntos estratégicos que están siendo monitoreados por policías de la ciudad, de una forma distinta a la que se hacía hace un tiempo atrás. 160 puntos sensibles. Esto antes no pasaba, ¿no? Se refuerza la seguridad. Sí, reforzó la seguridad. Bueno, pasaba en forma... AMIA, DAIA, un montón de los atentados de la AMIA, gran cantidad de objetivos, no puedo decir si eran 160, pero sí era una gran cantidad de objetivos de la comunidad israelí en Argentina estaban protegidos. Indudablemente porque había un riesgo objetivo. Claro que ahora el riesgo es mayor y por eso también la protección debe ser mayor. Adalberto, gracias por estos minutos.